tardes. Soy Asun, ya me conocéis, directora de Asun Oliver Ópticas, y hoy os traigo una buena noticia. Tengo conmigo a mi amiga Elena Sanz, directora de la empresa Que Me Pongo, la mejor asesoría de imagen de Valencia. Un lujo. Muchas gracias, Asun. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tus palabras. Nada, pues lo que sí que quería es que un poco nos ayudaras a los ópticos que nos dedicamos a aconsejar a nuestros pacientes o a nuestros clientes qué gafas se tienen que poner, que nos dijeras un poquito más porque te dedicas a mejorar la imagen personal en todo su conjunto. Nosotros solamente nos fijamos un poco en la graduación de las gafas y en qué modelos por la forma un poco de la cara. Pero creo que tienes mucho que contarnos. Bueno, sí. Bueno, aquí en esta óptica vosotros, tú, Asun, ya sabes elegir muy bien la gafa para tu cliente, pero sí que es verdad que la gente tiene que ser consciente de que cuando uno elige la gafa, proyecta una imagen. Entonces hay que mirar muy bien una serie de características, una serie de cualidades para elegir la gafa adecuada. Una de ellas es importante que le preguntemos al cliente, que todos piensen, porque a veces ni se lo cuestionan, qué imagen quieren proyectar, ¿no? Cómo quieren que les vea la gente. Entonces la gafa es fantástica, como hay gente que viene con pena, ¡ay, me han puesto una gafa! Pues la gafa es fantástica, ¿para qué? Pues para disimular, neutralizar las ojeritas, para dar luz a la mirada, para hacer un efecto óptico ascendente, como si nos hiciéramos un lifting en las patas de gallo. Podemos darnos un punto más dinámico y más jovial y más moderno. Podemos darle un punto de interesante a nuestra imagen. Esto lo utilizamos también mucho para personas jóvenes que emprenden una empresa y quieren dar un punto de seriedad, sobre todo en los chicos, pues esto da un punto de madurez importante a las gafas. Mira, Asun, yo he pensado que para que vea la gente el caso práctico, que siempre es más fácil de entender lo que puedes conseguir con una gafa, os he traído a una clienta mía que además necesita una mejora de su imagen y bueno, es Concha, os la presento, Asun, para que ahora veamos el caso práctico de todo lo que hemos elegido para ella, ¿vale? Y explicaremos en cada uno de los casos cómo le va a ir mejor. Desde el punto de vista óptico también. Yo solo te digo que un poco desde el punto de vista óptico, pues por la graduación que tiene, el ojo se lo hace un poco más pequeño, con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta, y el resto te lo dejo a ti porque tiene una cara muy bonita y la podemos, yo creo que todavía la podemos mejorar, ¿no te parece, Elena? Sí, eso siempre podemos sacarnos más partido. Empieza. Entonces, bueno, dentro de un poquito de las características de Concha, Concha, como veis, y ha dicho Asun, tiene unos rasgos muy finos que se le puede sacar mucho partido. Y ella lo que quiere es pues tener un aire pues más jovial, más actual, un punto de tendencia y sobre todo pues rejuvenecerse, lo que todas queremos, ¿no? Vernos más jóvenes, más dinámicas y tal. Entonces, ahora si eso te quitas las gafas que llevas puestas, que le dan un punto como más de seriedad, pero ella proyecta una imagen más seria, ¿no? Y segura. Entonces le tenemos que dar una chispa de marcha, ¿no? De dinamismo. Pruébale esta. Entonces, empieza por esa. Esta la hemos elegido pues porque tiene unas líneas ópticas ascendentes. Vamos, póntela. Las líneas ópticas ascendentes son fantásticas para hacer un efecto lifting en nuestra mirada, para hacerle una mirada más seductora y además ponerle ese puntito de misterio que nos puede interesar a una mujer que quiere dar un cambio. Eso ya te gusta, Concha, eso ya te gusta. Habéis visto qué punto sofisticado. Claro, esta combinación del negro brillante con el dorado le va a dar, pues eso, lógicamente, luego con el vestir, con la asesoría de imagen que haremos en el despacho, con los colores y los consejos sobre ropa, que esto también le va a ayudar muchísimo, y de pelo, que en el pelo también te voy a dar un pequeño repaso, vas a hacer un cambio fantástico, ¿no? Es que fíjate qué diferencia, Elena, de esa gafa, por ejemplo, cómo le cambia la cara cuando pasamos a probarle este tipo de montura, mucho más. Claro, esta es más redondeada, claro, más redondeada. Tiene la línea descendente, como veis, y entonces le hace una imagen como más seria, ¿no? Es como incluso le pone unos añitos encima. Es que los años también se pueden poner o quitar, ¿eh? Esto. No, con las gafas. Con las gafas, sí, las gafas ayudan mucho. Piensa que lo primero que vemos son los ojos, cada vez que la mirada, te dice, mira, habla con una persona, lo más importante es mirar los ojos. Claro. Si encima nos encontramos con que las gafas no es lo más adecuado. Claro, es que la gafa es el marco de la mirada. Pues ahora fíjate, mira ahora el cambio que le organizamos en su cara con esto, tú y yo. ¿Veis? Este tipo de gafa es más forma de gato, le da un punto pues muy innovador
y aparte te estiliza mucho el rostro, le levanta más los pómulos, eso que ya los tiene muy bien marcados, porque en la gafa anterior hay que tener mucho cuidado con la línea descendente, porque si tienes un poquito de flacidez aún la va a remarcar más. No es el caso de Concha porque tiene una piel fantástica, pero para que lo tengáis en cuenta, es verdad, así. Entonces, esta gafa es como más neutra, ¿vale? No pasa, lógicamente pasa más desapercibida, que está con dorados, pero le da ese punto un poco más alegre, más dinámico, más juvenil, ¿no? Más moderno, que con la más cuadradita que llevaba ella, porque ella ya tiene la mandíbula un poquito más marcadita, entonces son líneas más cuadradas. Por lo tanto, yo sería más partidaria de trabajar la línea redondeada. Bueno, veréis que nuestra amiga Elena sabe de todo, muchísimo más que incluso los ópticos, que nos centramos un poco más en nuestro campo. Bueno, sabemos cada una de una cosa, porque vosotros también sabéis mucho. Lo que pasa es que trabajamos más la parte de la imagen y es la gran desconocida, porque es un sector pues que por ahora en España está, bueno, en España, en Valencia más, ¿no? En Barcelona llevamos ya 15 años trabajando y en Madrid, pero en Valencia es más novedoso, pero poco a poco los clientes se van a acostumbrar a esto y a los valores que, vamos, a lo positivo, ¿no? Bueno, pues Elena, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, Concha, que ya ves que entre las dos te vamos a dejar nueva, y gracias por venir. Nada.